El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. El Evangelio del Señor. Las semanas anteriores he estado hablando sobre la importancia de la oración, la importancia de comunicarse con Dios, la importancia de decirle a Dios lo que hay en nuestros corazones. Pero, ¿será que todas las oraciones son escuchadas? Yo creo que sí y no. Porque esta parábola nos enseña algo muy interesante. Que una oración necesita no solamente expresar lo que tenemos dentro, sino hacerlo también de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo al Espíritu de Cristo, de acuerdo al Evangelio. El que ora tiene que orar en el Espíritu, guiado por el Espíritu, a Dios. Y darle a Dios la gloria y reconocerse a sí mismo como lo que es. En nuestro texto tenemos estos dos hombres. Uno de ellos era un hombre muy religioso, un hombre que consideraba que estaba cumpliendo todas sus obligaciones religiosas legalmente. El otro, en cambio, era socialmente despreciado porque era un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que trabajaba para Roma, alguien que interactuaba con gente que no gozaba de buena reputación. Y Jesús nos dice que la oración del fariseo, que aparentemente debería ser la correcta, no lo es. Y en cambio la oración del publicano, la del pecador, la de aquel hombre corrupto para la sociedad, esa es la oración escuchada y esa es la que justifica. ¿Qué le pasó al fariseo? El fariseo, en lugar de orar a Dios, estuvo hablando consigo mismo. Se puso a darnos una letanía de todos sus logros. Nos dijo: yo no soy como estos, que son ladrones, malvados, adúlteros, ni siquiera como este tipo que está aquí, un cobrador de impuestos. Yo soy mejor que Dios. Yo ayuno 2 veces. Yo diezmo. Yo vengo al templo. Él está hablando de sí mismo. Él no está hablándole a Dios. En el fondo, la oración del fariseo es una conversación con uno mismo. Es un monólogo, una letanía de alabanza a la propia personalidad. En cambio, el publicano, el cobrador de impuestos, tiene una oración muy simple: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». El publicano, el cobrador de impuestos, le ora a Dios, no habla consigo mismo. Le ora a Dios y le dice: «Ten compasión, ten misericordia, porque soy un pecador». Él no hace una letanía de todos sus éxitos, de todo su progreso religioso. Él simplemente se arroja a los pies de Dios y le pide misericordia. Y aquel que pide misericordia, recibe misericordia. Aquel que confiesa el pecado, recibe perdón de pecados. Y eso es lo que necesitamos hacer, queridos hermanos y hermanas. Vivimos en un mundo
donde hemos llegado al punto en el cual ya hablar del pecado es casi imposible, porque las personas pueden considerarse ofendidas si hablamos del pecado. Ser pecador ya no es socialmente aceptable. Y creemos que erradicando de nuestro lenguaje la palabra pecado y reemplazándola por alienación, por falta de educación, por inmadurez, vamos a hacer que el pecado desaparezca. ¿Creemos acaso que porque eliminamos una palabra de nuestro lenguaje, eliminamos la condición que esa palabra expresa? ¿Creemos acaso que porque ya no hablamos de pecado en las iglesias, el pecado desaparece y de pronto nos volvemos todos santos, incorruptos, perfectos? Pues no es así. Podremos eliminar la palabra pecado de nuestra habla, de nuestro diccionario, de nuestros libros de teología, pero no podemos borrar las consecuencias que el pecado han traído a nuestra vida. No podemos cambiar la condición solamente cambiándole de nombre. La condición es real y existe. Y la podemos ver todos los días cuando contemplamos cómo va nuestro mundo. Por eso, en lugar de tratar de disfrazar el pecado con nuevos términos y con nuevos nombres, lo que deberíamos hacer como sociedad es confesar nuestro pecado, como el publicano lo hizo, con simples palabras: oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Oh Dios, ten compasión de este mundo porque somos pecadores. Que Dios nos ilumine, nos ayude a tener la honestidad y el coraje de confesarnos día a día ante Dios, pedir su misericordia y ser agradecidos por su perdón. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque al acercarnos a ti sabemos que tú nos oyes, nos perdonas y que eres nuestro refugio y nuestro consuelo. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén. Una bendecida semana.